incrementó el salario básico unificado por parte del Ministerio del Trabajo. Pero ¿esta medida fue acertada? ¿Qué repercusiones tendrá en la economía de los ecuatorianos? Para abordar este y otros temas, hemos invitado esta mañana al abogado Tito Palma, experto laboralista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenos días. Esta alza de $6 al salario básico unificado, ¿está acorde a la realidad de los ecuatorianos o una vez más los trabajadores salimos en contra? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Permítame en primer lugar, Luisa, expresarle mi sincero saludo a usted y a todo el equipo de este canal, así como a la ciudadanía en general, por el advenimiento de este nuevo año que esperamos sea un año 20 sobre 20. Atendiendo su pregunta sobre el alza salarial de $6, los trabajadores han expresado su total inconformidad con el alza. No estaba en sus expectativas. Ellos hubieran querido que sea un valor mayor que cubra sus necesidades y las de su familia. Los empresarios, por su parte, han expresado que tampoco están de acuerdo con el aumento, ya que para ellos no debía haber ningún aumento en el presente año. No obstante, $6, ¿usted lo califica como un incremento moderado, pobre o político, como sostienen los trabajadores? Yo creo que el Ministerio de Trabajo y el gobierno en general lo que ha hecho es pasar el bache, es decir, cumplir con lo que le establece la Constitución de revisar anualmente el salario. Esto es subirlo a $6, pero es una cantidad realmente insuficiente si tomamos en cuenta que la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República señala que el salario debe alcanzar a cubrir la canasta familiar. La canasta familiar establecida en noviembre de 2019 es de aproximadamente $735, lo cual obviamente $400 no alcanza a esa cifra. Ahora, abogado Palma, ¿por qué cree usted, y es el experto en estos temas laboralistas, que fueron desechadas las propuestas de los trabajadores? La CUT, por ejemplo, planteaba una elevación de $15, en tanto que el FUT, que no participó en las negociaciones, hablaba de que el incremento debía bordear casi los $100. ¿Por qué ambas propuestas, cree usted, fueron desechadas? Las propuestas deben tener un sustento técnico. No debe darse simplemente por la percepción que tenga tal o cual sector sobre lo que debe ser un aumento salarial. ¿Qué consideraciones deben tomarse en cuenta? Debe tomarse en cuenta el costo de la canasta familiar, como lo digo, no lo digo yo, sino lo dice la Constitución de la República. Deben tomarse en cuenta el índice de inflación que tiene el país, el desgaste que tiene el poder adquisitivo. En fin, debe estudiarse también y verse las necesidades propias del mercado, porque si la economía de los trabajadores se disminuye, obviamente el mercado también se ve afectado, porque el número de sus consumidores o el poder adquisitivo es insuficiente. Ahora, partamos de otro hecho. Los empleadores tampoco están de acuerdo. Ellos eran partidarios de que el salario básico unificado se congele en los $394, es decir, que ni siquiera suba a los 6. ¿Cómo estamos partiendo de esta premisa en relación al resto de países de la región? ¿Cómo está el salario básico unificado de los ecuatorianos? Según lo que dicen las informaciones a nivel internacional, el salario del Ecuador está entre los salarios más altos de América Latina. Pero de eso no se trata de que sea igual o superior a los salarios de América Latina, sino al poder adquisitivo que tiene el salario en cada uno de estos países. Diga usted Chile o Argentina o cualquier otro país en el que los salarios son un poco altos de acuerdo con la realidad económica de cada uno de esos países. Ahora, abogado Palma, otra de las preocupaciones de los trabajadores ecuatorianos es un eventual incremento del aporte de los afiliados para poder cubrir el déficit del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también las pensiones jubilares. ¿Existe, cree usted, el riesgo de un déficit que pueda llevar al colapso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que amerite incrementar el aporte de la clase trabajadora? Según las informaciones que se tiene, los cálculos actuariales realizados,
se dice que la cuenta de invalidez, vejez y muerte, IVM como la llamamos, sufra un serio deterioro debido a la falta de aportación por parte del Estado del 40% a este fondo de pensiones, que luego se lo ha restituido, pero ya el impacto, el golpe que sufrió este fondo ya se dio, y obviamente recuperarlo es una situación un poco difícil. Ahora, ¿corresponde a dar su aporte a la clase trabajadora para poder cubrir ese déficit, o debe hacerlo únicamente el Estado ecuatoriano? ¿Qué dice la Constitución? La Constitución habla del aporte del 40% por parte del Estado. Aumentar el fondo de pensiones, aumentar el aporte individual o patronal al Seguro Social, obviamente es un impacto fuerte, aunque se trate de porcentajes pequeños, pero es un impacto importante a la economía de los trabajadores ecuatorianos. ¿Debe asumirlo entonces el Estado o debe asumirlo el trabajador, aún cuando el impacto vaya a afectar a su economía? En primer lugar, el Estado debe cumplir con el pago del 40%, y restituir o recuperarse lo que dejó de pagar en un momento determinado. O sea, no le corresponde al trabajador. No le correspondería al trabajador ese incremento. No se olvide también que hay otro tema pendiente, que es el tema de la jubilación patronal. Entonces, en el tema de la jubilación patronal también dice que se va a hacer mediante un aporte tanto de empleadores como de trabajadores. Eso entonces significa un doble descuento que van a sufrir los trabajadores en sus remuneraciones. Siendo insuficientes las remuneraciones actuales, con una obligación de esta naturaleza, obviamente se va a ver seriamente afectada la economía de los trabajadores. Ahora, actualmente el aporte individual de los afiliados es de, según cifras, del 9,45% del salario. Si el Consejo Directivo del IES acoge la propuesta, el monto subiría hasta el 11,45%. Cualquiera visto así diría, pero apenas son 2 puntos, no es un mayor incremento, o en la práctica sí golpea la economía del trabajador. 9 puntos, bueno, el problema es que cuando se establecen porcentajes, todo eso impacta de acuerdo con el nivel de ingreso que tengan los trabajadores. ¿Va proporcionalmente al salario? Claro, va proporcional al salario, 11.35%. Si mal no recuerdo, 11.45%. 11.45% más o menos equivale al aporte del empleador. Es decir, habría una situación de igualar el aporte tanto patronal como individual para el Seguro Social y para este beneficio como es el de la jubilación. ¿Cuál es la salida, cree usted, que puede adoptar en este caso el Consejo Directivo del IES para poder ayudar a que se pueda solventar y cubrir ese déficit del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sin que se perjudique a la clase trabajadora? ¿Es posible encontrar una salida y un punto de equilibrio? Mire, el tema de la seguridad social es un tema muy complejo. Cuando se habla de la seguridad social, no se habla únicamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se habla de un sistema general que está a cargo del Estado. Entonces, el Estado está obligado, de acuerdo con la Constitución, a proporcionar a todos los ecuatorianos seguridad social. Dentro de este sistema de seguridad social existe un subsistema que es el sistema de afiliación obligatoria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un sistema que se financia con la cotización de los empleadores y de los trabajadores. Pero se ha llegado a confundir esto, dándole al Seguro Social una serie de cargas, como la del seguro, por ejemplo, de las amas de casa, o como el tema del seguro campesino y tantos otros temas que no los debió asumir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino el Estado como tal. Entonces, ahora, en el sistema de seguridad social, ¿qué comprendería? Básicamente comprende el tema de salud, el tema de jubilación, ¿no? Y otros temas que son pertinentes a la seguridad social, pero que no se encuentran dentro de las coberturas que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorga a sus afiliados. Para cerrar la entrevista y de manera muy puntual, ¿cuán importante sería, partiendo de lo que usted acaba de señalar en torno al tema de la seguridad social ecuatoriana, las reformas que deberán ser remitidas a la Asamblea Nacional, tanto en lo laboral como en materia de seguridad social a la Asamblea por parte del gobierno? El Ecuador y el gobierno en particular están en deuda con una obligación que le impone la Constitución de la República en cuanto a reformular los parámetros de la cobertura del Código del Trabajo.
El Código del Trabajo, según el artículo 325 de la Constitución, debe proteger el trabajo humano y no solamente el trabajo dependiente. Este es un concepto y una visión mucho más amplia que rompe los parámetros tradicionales sobre los que se ha sentado el Código del Trabajo, que es el trabajo dependiente. En tal virtud, la protección al trabajo humano significa también no solamente la protección al empleo, sino también a la creación de otras fuentes de trabajo y también el fortalecimiento de la informalidad, es decir, la formalización de la informalidad, que también genera gran cantidad de fuentes de trabajo y además es una actividad mucho más dinámica y mucho más conveniente para el país. Hay que formular políticas adecuadas, hay que formular políticas que tengan que ver sobre todo con la protección del trabajo humano en todas sus dimensiones, tanto autónomo como heterónomo. Nos queda claro. Abogado, gracias por su presencia. Muchas gracias a usted y gracias por la entrevista también. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del abogado Tito Palma, experto laboralista, con quien hemos abordado esta problemática que esperamos pueda ser atendida por el Ejecutivo. Él lo ha señalado, se esperan en la Asamblea el paquete de reformas, tanto en lo laboral como en materia de seguridad social, algo que todavía está en deuda para hacer un replanteamiento y mejorar las condiciones laborales de los ecuatorianos, sobre todo de aquellos que no tienen empleo. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, Primera Emisión.